La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento. Bienvenido, Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, buenos días. Yo ya no te voy a presentar, porque como eres un asiduo del programa... Un impresentable, ¿no? Sí, un impresentable en ese sentido. Es decir, pero bueno, por si acaso, que nuestros oyentes se acuerden de que lo tuyo son los temas ciber, diríamos, electrónicos, digitales, y sobre todo dando apoyo a la justicia. Por eso, por lo que estás aquí y por lo que tengo muchas preguntas que hacerte. La primera, sabes que soy a veces un poquito escéptico con respecto a los temas legaltech, pero por la sencilla razón de que creo mucho en la necesidad de la tecnología en el mundo del derecho y muchas veces no se ofrece, digamos, calidad suficiente. Hay soluciones que sí, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, por supuesto. Bueno, entiendo tu reticencia al tema de LegalTech porque se ha puesto ahí un paquete de todo, se ha mezclado transformación digital. Todo el mundo tiene esto y sin embargo tienen una birria página web y poco más, ¿no? Sí, de hecho no hay ni siquiera consenso para definir el tema de LegalTech. Bueno, el tema de la transformación digital, desde luego, en el aspecto de los abogados es fundamental. Yo he podido colaborar con dos despachos y hemos podido quitar toda esa cantidad de expedientes que estaba ocupando espacio y se ha podido incluso hasta habilitar un espacio para coworking, ¿no? Sí, fíjate, despachos y no solo despachos, es decir, empresas que tienen departamentos legales inmensos o departamentos de gestión de procesos que tienen que ver con, por ejemplo, con recursos humanos, con relaciones laborales, con temas de impuestos, por ejemplo, con temas de recuperación de deudas. O sea, hay un espacio inmenso, ¿no? Sí, son todo ventajas, sobre todo, no solamente por el ahorro de espacio, sino también la búsqueda de datos, ¿no? Sencillamente al digitalizar todos los expedientes. Yo siempre a lo tuyo, a la búsqueda de datos. Efectivamente, sí, claro, sí. Es que se ahorra mucho tiempo, de verdad, sí. Sí, yo creo que lo que tenemos que concienciar a quienes nos oyen y están precisamente en esos departamentos, a que exploren, que busquen qué soluciones hay en el mercado, porque realmente, al final yo pienso que la definición del letrado y del profesional del derecho, también del juez, del fiscal, etcétera, tiene que ir por otro camino. Es decir, todo lo que nos pueda servir otras herramientas tenemos que aprovecharlo, ¿no te parece? Está claro, y además esto se ha extendido a todas las jurisdicciones. Ya yo por ejemplo como perito estoy ya atendiendo todas las jurisdicciones, incluso jurisdicción militar, la jurisdicción contencioso administrativa, todas las jurisdicciones están con el tema tecnológico y lamentablemente también es cierto, Arcadio, que está habiendo bastante fraude, gente que está presentando pruebas falsas o manipuladas o falsificadas y por eso hay que en ese caso estar muy muy alerta. Hay que poner excesivo nunca, más celo en ese tipo de cuestiones, no dejarse convencer por cualquier solución, ¿no? Y al final intentar, vuelvo otra vez al principio, a resolver determinados procesos que perfectamente nos pueden dar hechos, digamos, la inteligencia artificial. Aunque a mí a veces eso de inteligencia artificial siempre digo que hace falta poca inteligencia para alimentar esos procesos, ¿no? Tampoco hay determinadas aplicaciones en el tema de la contencioso administrativa, por ejemplo, que es más sistemático, no quiero decir mecánico, pero sí que hay más, de hecho Eloy Velasco, el juez de la Audiencia Nacional, está trabajando en este aspecto para poder dictar sentencias asistidas por inteligencia artificial. En esos procesos sí se puede agilizar un poquito. Es una buena palabra, asistidas. Sí, asistidas. La decisión siempre es de su señoría, e igual las estrategias de los profesionales del derecho, pero al final es verdad que dan pistas, y resumen a lo mejor incluso, pues eso, yo qué sé, la conclusión final de unos antecedentes o la trayectoria que haya llevado en este propio juzgado o en este ámbito esa persona, ¿no? Y sobre todo una armonización también de la aplicación de las doctrinas, por ejemplo, ¿no? Hay bastante desarmonización. Lo estamos viendo ahora con esta ley del sí solo sí, que unas audiencias provinciales dicen que sí, otras que no. La Audiencia de Navarra, por ejemplo, se ha apartado un poco de esta cuestión. Entonces, bueno, un poco para eso, por una cuestión de seguridad jurídica también. Por lo tanto, yo apostaría por lo voy a llamar así, igual no suena muy bien, pero la economía de medios. Es decir, que es una forma también de economizar procesos y, por supuesto, también en lo económico, pero esencialmente procesos. Lo que pasa es que luego vienen las vulnerabilidades. Ese es el otro tema que quería tratar contigo, que parece que siempre le dedicamos un espacio, pero es que es importante. Somos muy vulnerables. Tenemos una semana negra, hemos sabido ahora el viernes pasado, se ha puesto a la venta 11 millones de datos de españoles de WhatsApp.
Hay otros 5,4 millones que el día 24 se han puesto a disposición gratuitamente en un foro y bueno, esto es el gran problema. Pero déjame que te pregunte, para los que no estamos metidos tanto en este tema, ¿cómo que se han puesto a la venta? Tradúceme eso. Sí, se puso a la venta en julio estos 5,4 millones y luego pues el día 24 ya directamente se ha puesto gratuitamente. Estamos hablando de datos específicos de nombres de apellido, número de teléfono, en fin, todas estas que muy probablemente no, los 5,4 millones es diferente de estos 11 millones que hemos sabido el viernes pasado. Estos 11 esos millones forman parte de los 500 millones de datos que se han puesto a la venta por unos $20,000 en la Deep Web, en esa parte de Internet más profunda, que no es tan profunda, porque el Internet que nosotros conocemos es solamente el 10%, ¿no? El resto, el 90%, es todo ese Internet que no tenemos acceso. Pues bueno, esta es la cuestión, ¿no? Que, bueno, habría que ver si es precisamente datos que se han extraído de ese ataque al punto neutro judicial o ya provienen de otras extracciones. Estamos hablando, por lo tanto, si no entiendo mal, de datos que se obtienen de forma ilegal. Claro, esa es la cuestión. A ver, hay datos mixtos. Hay unas que se llaman por scrapping, que es esto de extraer de fuentes públicas, que esto recordemos que la Agencia Española de Protección de Datos ha vedado y ha sancionado a eso cuando se utilizan datos extraídos de esa manera, por fuentes OSINT. No por estar publicados significa que podemos hacer uso de estos datos. Esto es muy importante. Eso es importante. El fin legítimo, efectivamente. Entonces hay muchas veces, porque muchas veces nos preguntan, oye, ¿puedo utilizar estos datos? ¿Puedo enviar WhatsApp masivo? Es que estos datos no se pueden utilizar, porque, ya digo, la Agencia Española de Protección de Datos ha sido muy clara al respecto y no todo lo que está publicado lo podemos utilizar. Sí, pasa igual con lo que uno sube a la web, y imagínate a Instagram o a cualquier red social. Una cosa es que uno quiera exponerse ahí, claro, y otra cosa es que un tercero lo pueda coger, o incluso peor, es decir, que algún medio de comunicación se haga, eco de esa información sin nuestro permiso. En ese caso también está prohibido, ¿no? Sí, no nos da derecho ni a utilizar la información ni a ponernos en contacto con esa persona, Ni a ponernos en contacto, un matiz muy importante. Sí, ni con fines comerciales, claro, ¿no? Con fines comerciales. No. Bueno, al final, lo que decíamos, somos vulnerables por la vía de los correos personales. Cada vez me llegan a mí, como a todos vosotros también, más correos donde intentan engañarnos. Y lo que es peor, y esto es un avance que yo creo que lo comentabas tú también en otra ocasión, ya muy personalizados. No necesariamente ponen tu nombre en un idioma que no se entiende y las frases no están bien hechas. Me imagino que también utilizarán algo de inteligencia artificial. Exactamente. ¿Es así? Exactamente, efectivamente. Estos traductores online van mejorando cada vez. Mejorando muchísimo. Antes veíamos que habían faltas de ortografía y demás, pero ya lo están mejorando, y la verdad es que ahora mismo las etapas por phishing, ¿no? Que es esto de pescar, el phishing, de pescar esos datos, realmente son preocupantes. De hecho, incluso en organismos oficiales, no olvidemos, el Ayuntamiento de Granada ha hecho una simulación en acuerdo con una empresa consultora, ha enviado unos emails de phishing a todos los empleados del ayuntamiento. De los 2.000 y pico, 600 y pico cayeron en la estafa del Eso está muy bien, es decir, que ha puesto a prueba, digamos, a sus propios empleados a base de un ensayo, y han caído, me dices. Han caído más de 600. La verdad es que es complicado. Pero es que es complicado también discernir entre qué es cierto y qué es mentira, ¿no? Sobre todo cuando te llega. Antiguamente se decía que, en general, con respecto a las noticias y demás, lo que veías en blanco y negro, es decir, lo que se publicaba te lo creías el doble o el triple. Ahora, lo que te llega a tu buzón personal, claro, parece que es de un amigo o de tu propio proveedor, no sé si el banco o quien fuera. Claro, ¿no? Para eso siempre decimos nunca dar el enlace, nunca hacer clic y verificar si realmente tenemos la cuenta suspendida con la aplicación del banco o de la Netflix, de lo que sea, o consultar a través de la propia web a un sitio de confianza. Y por supuesto no entrar si es posible, ¿no? Es decir, eliminar si tienes necesidad. Si ves que eso no ocurre, digamos, eliminar ese nunca ese hacer un clic. Pero vamos, hablando de este tema, Arcadio, medio minuto para comentarte una noticia que hemos sabido ahora mismo y que ningún medio todavía se ha hecho eco con respecto a una investigación del Centro de Investigaciones Científicas, el CSIC, conforme a la Universidad de Burgos. Hicieron una investigación de uno de los primeros, digamos, fakes o falsificación de pruebas de la historia. Es un pergamino del siglo XII que se ha descubierto que querían solo pasar como en el siglo X y fue falsificado en el siglo XII. Era con respecto al monasterio que de una donación de una familia había incluido falsamente una iglesia en Segovia
los escribanos del monasterio falsificaron esa donación para hacerla creer, y se ha descubierto hoy, esta mañana lo hemos sabido, o sea, es una falsificación. Lo que no sabemos es si habrá prescrito, esto es una broma, sí. Evidentemente, es decir, sí. Bueno, sí. La iglesia ni existe, pero fíjate, y ganaron el juicio, era por un juicio, o sea, falsificaron para un juicio, para presentarlo en un juicio y lo ganaron, pero con una prueba falsa. El género humano, digamos, siempre es igual, cambian como mucho, digamos, las herramientas, pero al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo. Pues yo quería traerte otro caso que, por alguna parte voy a buscar ahora la pregunta que nos hace, me la hace un interventor de un banco y me dice, la semana pasada precisamente se ha hecho público una sentencia, yo creo que es de Cantabria, creo que es de la Audiencia, donde precisamente una madre, digamos que acaba, digamos, degenerando un poco en sus facultades cognitivas y demás, su hija que no se había preocupado de ella en bastante tiempo, le dice que venga a su casa a vivir, y a partir de ese momento, ojo, con el permiso correspondiente, es decir, con la autorización bancaria, va poco a poco vaciando la cuenta de banco a nombre de la madre, ¿vale? Lo que ocurre es que al final, evidentemente, los hermanos se dan cuenta, dicen, esta hija está haciendo cosas raras, lo denuncian, y al final el juzgado ve que no aporta ninguna prueba y consiguen demostrar que la mayoría de los ingresos, pues la mayoría eran efectos para la madre, pero había cantidades por encima de los 10.000 euros que se había apropiado ella. Aquello lo califica como apropiación indebida, y precisamente el interventor me dice, fíjate, quiero que lo comentes por la sencilla razón de que con la nueva legislación civil, precisamente desde hace un año y pico, donde se habla de dar apoyo a las personas que lo necesiten y demás, nos estamos encontrando con que de alguna forma estamos poniendo, digamos, el ojo, la vista en situaciones similares, situaciones similares donde te llega el hijo, el familiar, y lo que ocurre es que nos damos cuenta de que extrae demasiado, es decir, que una extracción de 10.000 euros en un solo mes no encaja con las necesidades de un matrimonio mayor, etcétera. Y nos resistimos un poco, dice, pero nos encontramos con problemas, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? La verdad es que es complicado, y yo le añadía un elemento. Y en tantos casos, le decía, donde tú tampoco te enteras. Y digo, ¿cómo? Pues muy sencillo, porque se hace a través de Internet. ¿No te parece, Gabriel? Claro, sí, evidentemente. Bueno, estos problemas con la ley civil, acuérdate que también fueron objetadas en su momento por el Consejo Judicial y no le hicieron caso. Y una de las cosas que sí estoy escuchando en las candidaturas al ICAM están requiriendo eso, que les pregunten a los abogados a la hora de hacer las leyes, claro, que pregunten a los colegios de los abogados, ¿no? Bueno, y que concretamente con esta cuestión, evidentemente, Internet en este aspecto, con el tema de la suplantación de identidad, facilita todo este tipo de situaciones, al margen de que fuera delito o no, porque en este caso, bueno, decía apropiación indebida y no había estafa, pero evidentemente con medios electrónicos, yo tengo varios casos, por cierto, de administración desleal por parte de asesores fiscales, que, claro, como uno cede el certificado electrónico por el que haga ese asesor... Estar vendido, efectivamente. Lo cual no significa que no tengas que hacerlo, porque al final el trato del día a día exige ese tipo de fórmulas, pero claro, ¿puede ocurrir? Cuéntanos, ¿qué puede ocurrir? Sí, hay muchísimos casos. Yo tengo ahora mismo un caso realmente de incluso una empresa que había cerrado el propietario y la han abierto pues para hacer una serie de ilícitos ilegales y ilícitos ilegales, es una redundancia. Sí. Entonces, bueno, actividades ilegales, ¿no? Y lógicamente el propietario ahora mismo se encuentra enfrentado a la justicia y ahora mismo está incluso, ya digo, investigado por esta cuestión, ¿no? Entonces, evidentemente es una situación que genera mucha inseguridad. Vamos a hablar de noticias falsas. Ha pasado ya tiempo suficiente como para que podamos hablar de aquel famoso caso. No me gusta hablar en caliente de la mayoría de los casos, porque incluso ponerse al mismo nivel que otras noticias, tal y como las explican, que no las explican bien o que no las explican bien a sabiendas. Esa es otra historia. Cuéntanos un poco en qué ha consistido ese caso donde precisamente se condenaba a alguien sobre las fake news que se dicen. Bueno, eso realmente está mal enfocado jurídicamente por parte de los medios de comunicación, porque no es realmente una fake news. Sinceramente, lo que se está ahí, lo que se está condenando es una afrenta al honor, ¿no? El derecho al honor y demás, ¿no? Bueno, en fin, hay varios movimientos, Arcadio, con respecto a este tema de la información, y es muy importante echar un ojo en este aspecto a esta directiva, ¿verdad? Que ha aprobado el Parlamento Europeo, la directiva, la DSA y la DMA,
que es precisamente de dos directivas que regulan los servicios y el marketing digital, ¿no? Los mercados, desde el punto de vista de los mercados. Estas dos directivas sí que son importantes porque, por ejemplo, en el tema de los servicios me parece muy importante para el tema de contener esas publicaciones ilegales, sobre todo de contenido ilícito. Ahora que estamos en el Mundial, por ejemplo, se están publicando este tipo de URL y contenido ilegal para ver el Mundial de manera ilegal, sin pagar. En fin, a nosotros como somos expertos en informática, normalmente nos preguntan, ¿no? ¿Y dónde puede ver el partido de Brasil o de Argentina? Puedo ver ilegalmente. Ilegalmente, claro. sí, digo, oye, mira que te cuesta 20 euros, no puedes estar por 20 euros estar ahí con el tema de ver. O sea, que quiero decir que hay que echarles un poco de sentido común, claro. y por 20 euros no tenés que estar persiguiendo este tipo de contenido legal, que me parece bien en este aspecto, sí que protege los derechos digitales, los derechos de propiedad intelectual, me parece muy acertado. Lo que ponemos sobre la mesa también es, de refilón lo has dicho tú, el papel de las plataformas, es decir, de las redes sociales, en particular de algunas redes sociales que tienen especial virulencia en algunos casos. Parece que hay más ¿cómo se dice? Personas que odian, haters se dice ahora, personas que odian que aquellos a los que les gusta lo que fuera, y me estoy acordando ahora, por ejemplo, del caso de Elon Musk, ¿no? El Twitter anterior a este señor, que realmente echó fuera de la red al presidente Trump, ¿no? El presidente Trump ahora dice que no hace falta que le admitan, que él tiene su propia red social, pero ¿qué te parece eso del papel de las redes sociales? Yo tengo mi posición y es bastante estricta. Cuando la comento con gente del mundo del periodismo y demás, no estamos de acuerdo. Dispara tú primero y luego voy yo. Yo creo que es muy importante. Las redes sociales, las directivas estas, otra vez evidencian la ignorancia de la clase política con respecto a redes sociales. Se creen que es esa cosa rara de Internet, ¿no? Es un canal mediático, claro, como cualquier otro. Precisamente alguna de las cuestiones que pueden ser criticables es de intentar regular e intervenir sobre qué puede publicitarse o no, ¿verdad? Es decir, a nadie se le ocurre, por ejemplo, que un canal, a lo mejor como Antena 3, pues diga que no se puede publicitar el Corte Inglés porque eso desprecia a la pescadería del barrio. Ya, pero es que lo que hace la directiva esta, la DMA, hace eso, o sea, prohíbe a las grandes tecnológicas a dar publicidad, a lo mejor, o el buscador a beneficiar a aquellos que paguen, porque entienden que hay un derecho, bueno, de los comercios minoritarios también a figurar. O sea, es una intervención, pero del desconocimiento. No entienden que eso es un canal de difusión como cualquier otro, ¿no? Siento tener que decir que no discrepo. Es decir, que estoy totalmente alineado y que creo que el principio de libertad de expresión y de información y demás debe estar por encima, sobre todo siempre y cuando no se vulneran claramente determinados derechos, ¿no? El problema es quién dice que se vulneran claramente determinados derechos, ¿no? Y ahí algunos apostamos claramente porque es la justicia la que debe de nuevo actuar y la que puede, evidentemente, dar instrucciones al canal correspondiente para que corte no es censure, es decir, para que haga lo que tenga que hacer, es decir, bajar de la web o como se diga la información. Y lo que pasa es que seguramente la importancia que tienen esas herramientas y por temas de rapidez y demás, yo los veo ya con departamentos legales, profesos dedicados a este tipo de cuestiones, Gabriel. Sí, la DSA, por ejemplo, la directiva, lo que sí también refuerza es ese canal de poder oponerse, esa protesta, o sea, me han retirado esta publicación, ¿por qué? ¿No? O sea, refuerza mucho este proceso. También es cierto que se dirige mucho a las grandes tecnológicas, sobre todo a ese 10% o sea, esas redes que alcanzan por lo menos a un 10% de la población, estamos hablando de unos 40 y pico de millones, más de 40 y pico de millones de personas dentro de la Unión Europea, pues ya está considerado como una gran tecnológica, ¿no? Y entonces, bueno, pues pone el ojo en esta cuestión, ¿no? En eso. Estamos en las proximidades también, Gabriel, del Cyber Monday, que se dice, o la Cyber Week, o lo que fuera, Yo había cogido, de broma, les había mandado a mis hijos una oferta en la que se podía comprar 3 pantallas que se sumaban a la del ordenador, creo que era por 16 euros o algo así. Les decía, voy a comprar 4 puñados de pantallas de estas y os voy a regalar, lo decía de broma, pero por si acaso ellos, pensando en que su padre
está más atrasado tecnológicamente, me dicen, ni se te ocurra que la página web no es fiable, que no sé qué, no sé cuánto. Tiene que haber muchos de estos casos en estos momentos, ¿no? Muchísimos. Este caso que decía de Granada, precisamente, casi más de un 70% eran todos ofertas de chollos y demás, ¿verdad? Ahora mismo, por ejemplo, las ofertas que más están, las ofertas fraudulentas, ¿verdad? Es en torno al Mundial de la FIFA, de entradas, viajes, que se me ha quedado del viaje, que no puedo viajar, paga aquí, ¿no? Y tengo con la entrada, viaje con entrada más hotel, en fin, muchísimo cuidado con estas cuestiones, siempre, nunca dar a los enlaces, siempre decimos, no es necesario dar enlaces. Si la oferta está en Amazon, vete a Amazon y búscala allí, ¿no? No tienes por qué, por ejemplo, digo Amazon porque se está utilizando muchísimas. De hecho, yo recibo de Amazon muchísimos intentos de estafa porque se ve que tienen pillado mi email ahí y bueno, y me llega mucho, ¿no? Pero siempre eso, verificar específicamente la web o la aplicación original, que sepamos que es de confianza allí, si realmente esa oferta está ahí. Y una pregunta que me suscita un artículo de calidad que leo en una revista del sector legal, donde alguien se siente perseguido por los, es una forma de hablar, digamos que por los anuncios que le llegan a uno después de haber buscado, yo qué sé, paraguas. Es decir, acto seguido aparecen 1000 anuncios de paraguas y esta persona en particular dice, si me están casi coaccionando. Bueno, es una palabra poco usada de forma poco técnica, evidentemente. Pero, ¿qué me dices de eso? De ese tipo de bueno, esto se llama el tema del tracking y el seguimiento. Tengo que contarte una victoria personal frente al INCIBE. El INCIBE, sabemos que yo defiendo muchísimo, es un instituto de ciberseguridad dependiente del Ministerio de Economía y Transformación Digital, que nos precisamente, da muchas directivas para segurizar y reforzar nuestra privacidad. El INCIBE aconseja utilizar VPN, o sea, esas redes privadas virtuales para anonimizar nuestras conexiones, pero resulta que era imposible visitar el INCIBE si te estabas conectado con una VPN. A ver, repítelo, vamos claro, o sea, ellos dicen, para facilitar la anonimización y la privacidad de nuestras conexiones, utiliza a través de VPN. Una VPN es un servidor privado virtual a través del cual nos conectamos y ese es el que se conecta a nuestra web, digamos, para... Te interrumpo, pero es que de todas formas eso, a título personal, uno en su casa no tiene una VPN. Sí lo puede tener perfectamente, se contrata, sí, casi todos los antivirus de hecho tienen como por una cantidad módica, 40, 50, 60 euros al año, puedes tener ese servicio premium añadido. Y te puedes conectar, pues yo que sé, desde Estados Unidos, de Brasil, como si fueras conectado. Y una vez que lo has hecho me decías cuál era... Claro, y si no se podía conectar si no era, o sea, tenías que desconectar el VPN para conectarte con ellos. Y claro, cuando yo tengo la oportunidad este verano que tuve una formación, un ciclo de formación para magistrados y fiscales de falsificación de pruebas, he podido hablar allí en León con uno de los directivos y le he hecho hacer ver, oye, no, pero es que nosotros necesitamos saber desde dónde nos vienen a visitar y si tenemos la VPN conectada, no nos pueden engañar. Entonces nosotros queremos saber desde dónde vienen para hacer el seguimiento. Entonces no es tan privado. Bueno, esto lo han desactivado y ahora mismo sí que se puede visitar al INCIBE conectado a una VPN. ¿Qué quiere decir con esto, Arcadio? Que realmente los sitios web necesitan esto, ¿no? De saber de dónde viene, por una cuestión también de adaptar los contenidos y demás. O sea, que este compromiso entre seguimiento y privacidad... En el fondo no lo ves mal, el hecho de que facilitemos alguna información y consecuentemente nos lleguen ofertas relacionadas con esa búsqueda, digamos. Para mí es imposible posicionarme en este aspecto. Quiero decirte que no puedo posicionarme porque tengo ahí mi corazón dividido, ¿no? Digo, sí que a nivel técnico es cierto que necesitamos esos datos para dar un mejor servicio, pero al mismo tiempo es cierto que puede ser invasivo. Entonces, yo siempre apelo a lo que digo, a la no voracidad de esos datos, sencillamente para realmente sí prestar un servicio adecuado. Lo que pasa es que la voracidad es la del medio en donde te has metido. Es decir, que si tú entras en un periódico y en el periódico hay mucha publicidad y ya se está buscando lo que decíamos, paraguas, te van a llegar a llover paraguas, digamos, en todos los anuncios. Si por el contrario entras en un medio donde está más controlado, digamos, es menos invasivo, como tú decías, pues no te llegarán tanto. Es decir, claro,
A ver, yo ahí aporto otro punto de vista. Es decir, si tú has buscado paraguas, que te interesa paraguas, pues me interesaría recibir ofertas de paraguas, ¿no? Quiero decirte, como en ese ejemplo, ¿no? Que no, yo no lo veo mal porque... Pero es positivo, contribuye a lo que estás... Claro, contribuye a eliminar el spam. A lo mejor yo no quiero saber de cosmético, por ejemplo, y si me entero de paraguas, pues fenomenal. O sea, es una publicidad más personalizada. Yo íntimamente, subjetivamente, no lo veo mal. Yo creo que el problema está en si la quieres o no quieres la publicidad, que es distinto de si es la que tú querías, ¿no? Ese es otro evidentemente. Y esa contaminación, esa parte ya que puede ser tóxica, digamos, es el extra del que se queja, yo creo. Es las famosas políticas de cookie que casi todas las web incumplen. Traduce lo de cookie, algunos lo sabemos, pero muchos no lo saben. Las cookies son esos archivitos que nosotros consentimos o no consentimos o podemos consentir parcialmente recibir determinado tipo de publicidad y se almacena en nuestro dispositivo. A la hora de volver a esa página web, pues no nos van a presentar esa publicidad o sí, según nuestras opciones, ¿no? Bien, interconexión, hiperconexión, nos decían nuestros compañeros hace un momentito de la abogacía. Yo creo que ya no nos escapamos de esto. Es decir, que debemos de tomarnos todo en serio porque todo lo que hacemos, contratos, etcétera, muchas veces viene por esa vía y evidentemente tenemos que poner, además del ojo clínico, digamos, jurídico, también el ojo clínico de la parte digital, ¿no? Por supuestísimo, además va muy de la mano. Es fundamental aquí el papel de los abogados, evidentemente. Hablamos ya de smart contracts, de contratos inteligentes. Hablamos de tokens, de fórmulas que en efecto son electrónicas todas. Es que no podemos separarnos ya de esa franja, digamos, del derecho, de encauzar el derecho, ¿no? Sí, es fundamental, lo digo, vuelvo a decir. Y por eso me encanta estas propuestas que estoy oyendo de estas candidaturas para el ICAM que están introduciendo esto, haciendo fuerza, es decir, pregúntenos a nosotros de leyes, que mejor que los abogados que estamos todos los días bien sabiendo qué es lo que está pasando, sabiendo la casuística. Antes de emitir una ley, pregúntenos a nosotros, ¿no? Gabriel Araujo, a las puertas en efecto de que tengamos elecciones en el Colegio de Abogados de Madrid, de la Abogacía de Madrid, perdón, sí. En efecto es un tema principal también, esta preocupación que los compañeros que lideran las diferentes opciones pues se ocupen de este tipo de cuestiones, lo cual es fundamental. Más cosas ya casi no tenemos tiempo. Te invito para que vengas en otro programa y seguimos dando un repaso jurídico a la actualidad digital que es tu tema precisamente. Muchas gracias. Encantado, Gabriel. Gracias a vosotros.